Hola a todos, bienvenidos a nuestro comentario semanal de divisas desde forexperiences.com. Vamos a ver un poco cómo se ha ido desarrollando esta sesión semanal y como siempre hacer un poco de previsión de lo que nos puede venir en esta sesión que el mercado de divisas abre dentro de pocas horas. Esta semana vamos a ir más o menos rápidos porque no tenemos tampoco mucho material esta semana, una semana que sobre todo ha venido condicionada pues por el proceso que se está viviendo en Europa, sobre todo en la banca, debido a pues todo lo que está aconteciendo alrededor de un valor en concreto que es Deutsche Bank. Pues ha sido una sesión con bolsa en Europa, principalmente en algunos índices, en torno pues en conjunto a las entidades financieras y más especialmente pues con la entidad alemana, ¿no?, que ha perdido pues gran parte de su valoración en bolsa. Se halla inmerso el banco alemán pues en una fuerte crisis agudizada por la posible sanción o por la sanción que le va a aplicar el regulador en Estados Unidos por el tema de las hipotecas subprime. Pese a este mensaje de calma, pues el mercado está recelando el futuro de la entidad y por lo tanto pues se ven ciertos movimientos en diferentes mercados de derivados y el mercado de contado, pues que hace que haya una fuerte volatilidad en el valor y por extensión en el sector, como veremos. Respecto al resto del mercado, pues la verdad es que ha sido una semana pues relativamente estable y con pocos movimientos como veremos ahora. Semana que en el mercado de divisas, en concreto en el euro, pues ha habido un rango estrecho de negociación. El euro dólar se mantiene a la espera. En el largo plazo nos sigue sugiriendo que vamos a poder ver un movimiento de cierto calibre, pero pues aún no se ha desarrollado, no se ha manifestado, ¿no? Mientras pues lo que vemos es un proceso continuo de disminución del rango de acción del precio. En el caso de la libra dólar, pues sigue la presión hacia mínimos, seguimos estancados en la misma situación desde hace varias semanas, siguen esperando el par los operadores en zona de mínimos y veremos la reacción que se produce este lunes ante la noticia que se ha confirmado, digamos, este fin de semana por parte de Theresa May, de la primera ministra británica, de que parece que van a iniciar el protocolo para salir de la zona euro pues, y de la Unión Europea pues antes de marzo de 2017. Por lo tanto, ahora ya tenemos una fecha concreta, veremos cómo la encaja el mercado. Vamos también a mirar a ver el dólar yen, un dólar yen que sigue estando en zona de soporte. Hemos visto un primer rechazo contundente en el entorno de los 100 yenes. Ha habido una intervención de Kuroda esta semana y pues el par ha habido una cierta recuperación, a pesar de que pues no se aleja de la zona de mínimos. Sí que es verdad que hemos roto esa directriz bajista, nos hemos colocado por encima, por lo tanto parece que el par puede tener un cierto respiro en los próximos días. El oro pues lo tenemos de vuelta a los $1.300, cosa que hace presagiar, digamos, que disminuye un poco la presión sobre los mercados, la incertidumbre. El par ha retrocedido esta semana, lo que lo devuelve a esta zona, como decíamos, colindante a los $1.300 por onza, y bueno, pues pone en manifiesto un poco el carácter técnico del movimiento alcista que vivimos la semana anterior, iniciada a raíz de unas declaraciones de Kuroda, del gobernador del Banco de Japón. Vamos a ver también el dólar australiano, que nos confirma esta semana esa zona de soporte de 0,76. Sí, ya se ha consolidado como precio de referencia y ha rechazado de nuevo el precio hacia zonas superiores. Si miramos el gráfico en el largo plazo, pues podemos apreciar cómo no ha habido un movimiento significativo al alza, pero sí que es verdad que ha consolidado este nivel de 0,76 y parecería que se está preparando para una figura de escape alcista, ¿no? Por confirmar, evidentemente. Y luego pues vamos a ver un poco el activo de la semana. Esta semana lo que vamos a hacer es pues hablar de Deutsche Bank como un poco excepción, porque normalmente hablamos de índices o de materias primas o de divisas. Más que Deutsche Bank, quizás, bueno, vamos a extenderlo, vamos a hablar de Deutsche Bank, pero concretamente vamos a ver un gráfico de lo que es el sector bancario europeo, ¿vale? Porque está bajo una fuerte incertidumbre. La presión sobre el valor se ha producido de una forma muy intensa esta semana y, como os comentaba, en diversos mercados de derivados y de CDS. Los CDS son los Credit Default Swaps, son los seguros de cambio que se pueden suscribir por si un valor quiebra, ¿no?
pues muchos fondos evidentemente que tenían este valor en cartera que podían tener estos CDS, el precio de estos CDS se ha disparado en los últimos días y eso pues ha hecho aumentar los costes de las operaciones con Deutsche Bank para estos fondos y por lo tanto pues bastantes han decidido retirarse y han vendido sus participaciones y eso ha provocado pues un fuerte impulso a la baja y un descenso de la capitalización. Veremos un poco pues cómo ha afectado esto al sector bancario europeo. Bueno, ya estamos aquí con el euro dólar, como podéis ver, lo que os hablaba, semana tranquila, rango muy estrecho entre prácticamente 1.1150 y 1.1269, 100 puntos durante toda la semana, cierta oscilación el viernes, sobre todo por los rumores que hubo alrededor de Deutsche Bank, fuerte caída inicial y luego una recuperación porque se rumoreó pues, que había una reducción de esa sanción por parte del regulador norteamericano, una sanción que afecta muy gravemente las cuentas de la entidad alemana. Aparte de eso, una semana sin muchas noticias y sin mucho movimiento, por lo que vamos a pasar rápidamente al largo plazo, en el cual vemos cómo se confirma de nuevo la figura que vimos la semana pasada, y os hablábamos de esa figura a largo plazo, que nos da este indicador, esta señal que nos da este indicador de Bollinger Channel, este indicador que hemos desarrollado nosotros como evolución, como modificación del indicador Atlas de Blay 5. Y bueno, pues este indicador predice o indica que puede haber un movimiento violento mostrando una mancha roja por debajo de la línea de cero. Como podéis ver aquí se está activando y por lo tanto pues deberíamos estar alerta porque podríamos ver algún movimiento de cierta dimensión. De forma paralela vemos como evidentemente el rango se está estrechando enormemente y ahora mismo apenas tenemos actividad en el par, cosa que nos lo demuestra con una vela que nos ha dejado esta semana con un cuerpo absolutamente ridículo, es decir, un cuerpo muy estrecho sin apenas movimiento. Por lo tanto, atentos a la posible reacción que haya en el euro dólar en los próximos días, porque al final va a acabar saliendo de este canal tan estrecho donde se encuentra. En el momento en que se produzca un movimiento pues, de cierta entidad, muchos de los operadores que se hallan fuera entrarán en el mercado y esto puede producir un fuerte desplazamiento tanto a la alza o a la baja. Eso es lo que tendremos que ver. Respecto al cable, la libra dólar, pues tenemos una libra dólar que esta semana tampoco ha dado noticias de mención, se ha movido en un estrecho rango entre los 1.3060 prácticamente los 1.2914, 150 puntos, ridículo para lo que es este par, respetando en todo momento la directriz bajista. Por lo tanto, seguimos en clave bajista, seguimos mirando a mínimos históricos que se encuentran en niveles por debajo del 1.30, niveles de 1.29 y seguimos, como podéis ver, posicionados en la parte baja de ese estrecho rango que tenemos aquí. Los operadores pues están esperando, están expectantes también. Veremos el impacto de las declaraciones de Theresa May de este fin de semana, si esto produce una inmediata bajada de la libra dólar o mantiene las posiciones actuales. Si vamos más en el largo plazo, pues podemos ver claramente cómo el valor y la posición, el precio que tenemos actualmente es un precio de mínimo histórico. Por lo tanto, es un precio estadísticamente muy significativo. Pues bueno, nos hallamos ante un valor activo en franca caída en estos momentos por razones tanto técnicas como razones externas, como razones más de tipo macro. En el caso del dólar yen que hemos visto como intentaba hacer una cierta remontada, parece que ha reaccionado y se aleja un poco de esa frontera psicológica de los 100 yenes, pero no ha ido mucho más allá. El hecho destacable, el hecho destacable es que evidentemente se ha posicionado por encima de esta directriz del movimiento bajista. Por lo tanto, parece que hay una cierta estabilización y un cierto intento de reacción alcista, aunque pues bueno, tampoco es que haya hecho un movimiento muy destacable ni se haya alejado mucho de esos mínimos, pero sí que es verdad que estadísticamente pues tenemos un movimiento de cierto impulso, de cierta reacción alcista. Esto lo ha llevado a tocar durante la semana niveles próximos a las 101,80 desde mínimos de 100 con prácticamente 100,70, ¿vale? Es decir, bueno, pues 100 puntos, que tampoco es ninguna maravilla y que nos habla un poco de la lateralidad, el mínimo semanal está en 100,30, ¿vale? 100,30, exacto, ¿vale? Unos 130 puntos, bueno. Nos habla de esta lateralidad que hemos visto también en este par.
que si lo extrapolamos en el largo plazo, pues nos vemos un poco en la situación de repetir el mismo argumento de la semana anterior. Canal lateral, en zona de mínimos, en peligro los 100 yenes. En caso de pérdida de esos 100 yenes podríamos ver una reacción a la baja bastante potente, pero está aquí el Banco de Japón intentando pues impedir que se produzca esta rotura. Vemos aquí como hay una zona de resistencia evidente. Vamos a ver lo que pasa, porque por arriba pues tenemos de forma inmediata un nivel fuerte de resistencia en los 104,60 yenes por dólar. Con respecto al dólar australiano, pocas noticias también, rango muy estrecho de negociación. Sí que podemos confirmar la consolidación de estos 0,76 como un valor de soporte en largo plazo y también ahora en el corto plazo, aunque de una forma muy lateral. Una semana neutra que no nos da movimientos apenas y que nos sigue dejando posicionados en esta zona de techo, esta zona de resistencia que son los 0,76, aunque estemos ligeramente por encima. Como podéis apreciar, si hablamos en términos de corto plazo, sí que es verdad que esta zona se ha consolidado y la tenemos como zona de soporte, la podemos tener como zona de soporte y que por lo tanto podemos ver nuevas alzas en el corto plazo. Sí que es verdad que en el largo plazo este estatus de este nivel de 0,76 no nos lo ha confirmado aún en este caso, ¿no? Porque estamos aún literalmente sobre esta zona. Por lo tanto podríamos aún ver perforaciones. La dificultad de ver una perforación aquí, pues bueno, la dificultad es que tenemos una confluencia de esta línea de soporte y la línea de tendencia, y por lo tanto pues esto sigue ejerciendo unas ciertas labores de presión alcista. ¿Podemos ver movimientos al alza? Pues yo creo que es lo más factible. Podría ser una operación interesante. ¿Por qué? Porque tenemos, como siempre decimos, un ratio riesgo-beneficio bastante importante. Podemos tener un stop cómodo por detrás de prácticamente este nivel de los 0,74,80 y para asegurarlo más pues por debajo del nivel de 0,7370, y en cambio pues tenemos unos objetivos que están fijados en niveles pues prácticamente como vemos aquí de 0,83. Es decir, ¿vale? Ahí pues bueno, hay 700 puntos de ganancia contra 300, es decir, una relación 2 a 1. Por lo tanto, bueno, una operación a considerar si estamos operando más en el largo plazo, pues una relación interesante. Respecto al oro, pues bueno, el oro ha tenido una caída que lo ha devuelto a niveles cercanos a los $1.300 por onza, ha perdido la directriz alcista del movimiento a corto plazo, directriz alcista que pues empezó a generar su influencia y empezó a dirigir el movimiento desde la semana pasada. La rotura ha sido bastante contundente y tenemos un pullback además de confirmación, por lo tanto deberíamos estar mirando esta semana más a los 1300 que a zonas superiores a las cuales nos encontramos en este momento. Si vemos más en el largo plazo, pues bueno, esto digamos nos deja una posición igual a la de hace 2 semanas y tenemos una vela que deshace todo el movimiento de la semana anterior. 1315,72 es el nivel actual. Sí que es verdad que podríamos ver descensos, pero creo que los descensos pues podrían ser literalmente suaves, y como primer soporte tendríamos este nivel de $1.298, que prácticamente son los $1.300, que es este nivel que hablamos que se ha convertido en los últimos meses en nivel de consenso para el oro, o al menos así lo parece. Pues bueno, esto también lo llega a confirmar el posicionamiento en este momento de esta media exponencial, que es la que nos serviría de soporte móvil. Por lo tanto, pues bueno, primer objetivo $1.300 por onza. Y vamos a ver un comentario rápido sobre el movimiento que ha hecho el petróleo. Petróleo que esta semana ha tenido una subida importante debido a las noticias de reducción de la producción. Sabes que cada miércoles hay noticias de reservas y se aprovechó este miércoles para anunciar esta decisión de la OPEP, cosa que sacó al petróleo de estos niveles que se lleva ahora mismo de unos $44 barril y lo catapultó hasta los $48 barril. 10% de aumento, nada despreciable. El petróleo nos tiene acostumbrados a este tipo de volatilidades y a este tipo de sacudidas, por lo tanto pues no nos debería extrañar. Veremos cómo digiere el mercado esta noticia. Al final este movimiento que vemos aquí es consecuencia de la noticia que se ha publicado, pero una vez pase el efecto de la noticia veremos cómo el mercado asienta esta noticia y cómo la incorpora al precio del activo.
Por lo tanto, podríamos ver ciertos descensos para consolidar esta noticia y veremos en qué nivel consolida. Por ahora, pues bueno, tenemos una directriz acelerada del movimiento muy importante en niveles prácticamente de 47,17 en estos momentos. Y este sería un poco la referencia para no perder, para no desvirtuar este movimiento, que además nos viene apoyado por este importante mínimo de aquí y esta zona de acumulación de aquí. Esto respecto al petróleo. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que nos ha deparado en los mercados en otro activo, en concreto pues ahora en el sector bancario europeo. Vamos a ver el activo de la semana. Bueno, ya tenemos aquí el gráfico del sector bancario europeo. Vamos a ver primero un gráfico pues más comprimido que nos permita tener una visión más global. Tenemos este gráfico del sector bancario en diario. Bueno, podemos ver aquí hasta prácticamente el año 2011. Vemos que hay una caída importantísima, ¿no? Tenemos una caída que es la del año 2008 de la crisis subprime, que nos lleva hasta niveles pues de 160 puntos. A partir de ahí hay una recuperación, se estabiliza a niveles de 240 puntos en 2012 y de ahí hemos visto una recuperación paulatina del sector hasta tocar máximos de 480 en julio de 2015. Pero a partir de aquí ha vuelto a traer la incertidumbre y hemos visto como el sector pues, se ha desplomado pues un importante porcentaje y lo tenemos ahora a niveles de 316 puntos. No estamos en mínimos, pero sí que el sector está sufriendo de lo lindo ya desde hace meses, desde prácticamente hace un año, y por ahora pues no se le ve tampoco síntomas de mucha recuperación, aunque parece que ahora se está tomando un cierto respiro después de un importantísimo mínimo vivido durante el verano, ¿no? Que este mínimo pues es un poco la referencia para tener una idea del comportamiento del sector a corto plazo. Vamos a ver ahora, vamos a graficar un poco sobre la figura del precio, ¿vale? de este sector. Acercándonos un poco, hemos acercado la lupa y vamos a ver ahora pues cómo podemos analizar la evolución del mismo. Como os comentábamos, el sector aquí desarrolló una importante pues, zona de distribución en torno a los 500 puntos. Estamos hablando de fechas pues, de julio, de 2015. A partir de ahí el sector ha tomado una clara directriz bajista, un claro impulso bajista. Aquí rompe la directriz que venía marcando el movimiento, ¿vale? Pullback, y a partir de ahí, ¿vale? Mantiene un margen, un diferencial importante con la directriz de ese movimiento. Por lo tanto, intensidad fuerte en esta caída. Otra vez vuelve a ceder en una figura pues de distribución de esta fuerte caída. Vuelven a imponerse las ventas de nuevo, además de una forma especialmente violenta. Y pues bueno, tenemos aquí otra vez como el Atlas nos está avisando de que podríamos ver algún movimiento violento. Evidentemente, dada la tendencia y vista la situación, pues bueno, quizás la hipótesis más plausible es que veamos esto. Esto es lo más probable, sobre todo si se confirma cualquier movimiento respecto al Deutsche Bank, que es el motor de esta última caída. Estos días, evidentemente, la atención está centrada en el Deutsche Bank. Fijaos como aquí pues ya el Atlas nos predijo esta caída, ¿no? Que se produjo al romper pues, esta línea de soporte. Por lo tanto, pues bueno, es algo que ya nos ha avisado repetidamente de los movimientos violentos que se han producido. Aún así, vemos como pues, es un sector que debido a los movimientos anteriores se mantiene ligeramente por encima de la media, pero bueno, esto puede cambiar en los próximos días. Atentos a la pérdida del nivel de los 300 puntos. ¿Vale? El nivel de los 300 puntos, este nivel de aquí, nos puede marcar una diferencia, una antes y un después en la cotización del sector bancario europeo. Y sobre todo atentos a cualquier noticia que afecte al Deutsche Bank, que es el banco que está propiciando
pues todos estos movimientos. Ya hemos visto un poco también qué es lo que nos puede deparar en mercados europeos, porque esto va a tener una influencia muy directa seguramente tanto en el CAC como en el IBEX mismo, como en el DAX. El DAX porque es el índice en el cual cotiza Deutsche Bank, el IBEX porque el sector bancario es un sector fundamental y que pondera muchísimo dentro del índice, y el CAC porque los principales bancos europeos, aparte del Deutsche Bank, están en Francia, o sea que también tendrá un efecto considerable. Por lo tanto, en caso de que veamos una caída de este índice por debajo de los 300 puntos, cuidado con las operaciones tanto en IBEX como en CAC como en DAX, porque podríamos ver caídas importantes, y evidentemente vigilar también cualquier noticia que afecte a Deutsche Bank. El impacto de un posible rescate es evidente que también se podría notar, pero yo creo que en ese caso pues podría notarse, digamos, al contrario, ¿no? Porque estaríamos asegurando o consolidando la estabilidad financiera de esta entidad, y por lo tanto deberíamos ver una reacción contraria, aunque esto, como sabéis, pues nunca se sabe. Bueno, pues hemos analizado también el sector bancario europeo, y si queréis, lo que sí podemos hacer es ver un poco qué nos depara esta semana en cuestión de noticias. Primera semana del mes, ir con cuidado con esto. Primera semana del mes, ya sabéis que está plagada, entonces, una semana plagada de noticias macro, noticias siempre relacionadas con datos industriales, la mayoría. Tenemos aquí, por ejemplo, ya mañana lunes 3 de octubre a las 10:30 datos de PMI manufacturero del Reino Unido. A las 4 tenemos datos del ISM manufacturero estadounidense. Luego tendremos el martes de madrugada permisos de construcción y datos de tipos de interés del Banco de Australia a las 5:30 de la madrugada, y a las 10:30 tenemos datos de construcción del Reino Unido. Miércoles nos levantamos a las 2:30 con datos de ventas al detalle australianas. 10:30 pues datos de PMI y servicios del Reino Unido. Por lo tanto, atención al FTSE y atención a los cruces con la libra, porque tanto lunes, martes como miércoles a las 10:30 tenemos noticias de ámbito industrial del Reino Unido, y que puede ser que provoquen pues ciertas oscilaciones, porque son noticias importantes y que históricamente vemos que provocan movimientos de cierta consideración. Después a las 2:15 tenemos el ADP en Estados Unidos, que también es importante y provoca ciertos movimientos. Además es un anticipo de lo que puede salir en el NFP, en el Non-Farm Payrolls, que supongo que lo vamos a tener este mismo viernes, exactamente lo veo aquí abajo. Y a las 4 tenemos ISM no manufacturero. Tenemos datos de balance comercial de Australia a las 2:30 de la mañana, hora de aquí. Y después el viernes cerraremos la semana con datos de producción manufacturera del Reino Unido a las 10:30. Por lo tanto, durante toda la semana, excepto el jueves a las 10:30, tenemos datos de Reino Unido. Y a las 2:30, batería de datos estadounidenses. Media de horas trabajadas, non-farm payrolls y tasa de desempleo mensual. O sea, una semana cargadita de noticias. Tenedlo en cuenta para vuestra operativa y para ver si tenéis en ese momento operaciones de trading abiertas. Nada más, y nos seguimos viendo en forexperiences.com. Un saludo.